¿Sos de los que dejan las facturas sin pagar, tiradas encima de la mesa hasta que están a punto de vencer? Y allí capaz que corriendo llegás al Red Pagos o al Hábitat para pagarlas. ¿Te empeñás casi que deliberadamente en ignorar las cosas por hacer que llevas hace meses en la listita que pones ahí con el imán en la heladera? ¿Llevas 5 años pensando en pedir hora para ir al dentista? Capaz que algunos de ustedes pueden decirse, me parece que ando rozando en el palo con esto, con alguna de estas preguntas. Así que bueno, tengo una respuesta para ustedes. No soy doctora, pero sí les puedo dar un diagnóstico y porque es muy claro. ¿Saben qué? Somos o son un procrastinador. Procrastinador viene de procrastinación. ¿Y qué es la procrastinación? Algunos puede que tengamos idea o no, pero por las dudas voy a dar la definición para que todos la tengamos presente. Bueno, la procrastinación consiste en reemplazar tareas prioritarias por otras actividades que son más agradables, pero de menor importancia, o sea, de una importancia secundaria. Es decir, que aún sabiendo que hay cosas que debemos hacer sí o sí, por más que nos gusten o no, nos distraemos con cualquier otra actividad que nos resulte un poco más agradable, un poco más divertida, un poco más placentera. Las causas por las que procrastinamos son muy variadas. Entre ellas están pensar que la tarea no requiere mucho tiempo, así que bueno, está de última, lo dejo para después, a último momento, y la hago y ya está. O también la falta de motivación, puede ser el miedo a fracasar por realizar la tarea y que no salga, puede ser cansancio, aburrimiento, en fin, un montón de causas pueden generar el hecho de que procrastinemos. Pero además de estas causas están también la gran cantidad de distracciones que nos rodean y que podemos tener muy accesible a nuestra mano, como por ejemplo el Internet, a través de la compu, que empezamos, no sé, aquellos que tenemos teletrabajo, tenemos que tener un cuidado sublime en el hecho de estar concentrados en el sistema o en las cosas que nos están mandando a hacer y no googlear algo que nos hayamos acordado. Hay que tener mucho cuidado con el Internet, pero también con nuestro inofensivo teléfono móvil, nuestro celular. Bueno, esto hace la tarea mucho más fácil para que la dilatemos. Sí, las noticias son como un poco desalentadoras quizás, pero tranquilos, que no panda el cúnico, porque todos padecemos en alguna medida procrastinación, en mayor o menor medida. Y si esto ocurre de vez en cuando, no pasa nada. De hecho, estamos como con esa tendencia a realizarlo, a dilatar algunas cosas. Si pasa de vez en cuando, como decía, no hay ningún inconveniente. Ahora, el problema surge cuando se instaura como un estilo de vida, cuando ya es un hábito, es parte de nosotros el dilatar y postergar cosas que son importantes, llenándolas con actividades que nos pueden agradar más, que son como un pedido ya, que llega rápido la satisfacción, pero que en realidad son de menor importancia o irrelevantes totalmente. Puntualmente, a través del libro de Ageo, vamos a ver un caso de procrastinación crónica y también las consecuencias que esto trae. Vamos a buscar el libro de Ageo, ya que estamos. Vamos a ver un poquito de contexto, ¿sí? A ver dónde estamos parados para poder entender un poco qué es lo que pasó. El libro del profeta Ageo es uno de los libros proféticos más cortitos del Antiguo Testamento, pero también, así de cortito es, así de crucial para la narrativa hebrea. Durante siglos los profetas hebreos habían estado acusando al pueblo de Israel de quebrantar su pacto con Dios a través de la idolatría y de la injusticia, y ellos advirtieron que ellos le advirtieron al pueblo que Dios enviaría al gran imperio de Babilonia para acabar y dejar en ruinas a Jerusalén, destruir el templo y llevar al pueblo al exilio. Y todo esto sucedió alrededor del año 587 a.C.
Pero este no fue el final de la historia. Como bien sabemos, los profetas también creían que todavía había esperanza y que Dios un día traería de vuelta a un remanente transformado de su pueblo Israel para vivir en la Nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios moraría entre ellos. Resulta que llegó el momento en que el imperio babilonio colapsó y el mundo comenzó a ser gobernado por los persas, ¿sí? Ya dejó de existir Babilonia y los persas tomaron su lugar. Y en el año 538, por ahí, el rey Ciro permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén después de 70 años de cautividad. Así que un grupo de exiliados, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, regresó y comenzó a reconstruir la ciudad, el templo de Dios y sus vidas. 2 años después de que llegaran, en el 536 a.C., comenzó la reconstrucción del templo, dirigida por un heredero del linaje de David que se llamaba Zorobabel y un sumo sacerdote que se llamaba Josué. A este punto de la historia parecía que el futuro era súper prometedor y brillante, pero no fue así, al menos desde la perspectiva de Ageo. Resulta que después del retorno del cautiverio, los israelitas, como les decía, pusieron el altar sobre su base, o sea que construyeron el firmamento, las bases del templo, ahí hicieron el altar, donde comenzaron a establecer la adoración diaria, se podían hacer sacrificios, y pusieron los cimientos del templo, pero la obra se detuvo después de 2 años nada más. O sea que pasamos del 536 al 534 a.C. Vieron que vamos contando hacia atrás, ¿no? Una cuenta regresiva. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ellos comenzaron como les dije, a reconstruir el templo y sus vidas en el lugar santo, en el lugar donde Dios quería, en Jerusalén, de una manera vigorosa, ¿sí? Con mucho entusiasmo, pero no a todos les gustaba esto. Su éxito, el éxito del pueblo de Israel despertó a los samaritanos y a otros vecinos, quienes estaban alrededor, vieron que podía llegar a tener alguna implicancia política y religiosa el hecho de que se levantaran tan poderosos y prósperos, así que se opusieron rotundamente y contundentemente al proyecto que ellos estaban haciendo, que era reconstruir el templo de Dios, y lograron retrasar este trabajo por mucho tiempo. Cuando digo por mucho tiempo, realmente fue mucho tiempo. 14 años después de que levantaron el altar y los cimientos, quedó en total descuido y recién ahí apareció en escena Ageo, en el año 520 a.C. ¿Para qué vino Ageo? Para amonestar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, por haber procrastinado la reconstrucción del templo. 14 años después. Vamos a leer ahora sí Ageo, versículos del 1 al 4. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así es el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? El problema en sí no era que tuvieran casas o que se dedicaran a construir sus casitas cuando llegaron después del exilio. El tema es que descuidaron completamente el objetivo por el cual iban, que era construir el templo de Dios. El problema sencillamente era que tenían un mal orden de prioridades, estaba todo al revés.
Ellos estaban totalmente indiferentes, el pueblo de Dios, frente a la tarea que Dios le había encomendado, y en su lugar prefirió su comodidad, su confort. En algunos comentarios dicen que no era que tenían una casa solamente, sino que tenían dos, era como el que tiene la casa en la ciudad y en el balneario o en el campo. Bueno, ellos estaban pasándola bien. Pero el templo de Dios, al cual se le había encomendado al pueblo reconstruir en primera instancia, estaba que ni siquiera a medio terminar. Recién habían construido las bases hacía 14 años atrás. Y realmente me imaginé a algunos de ellos diciendo, cierto, sí, que debemos reconstruir la casa de Dios, pero la verdad es que no podemos hacer mucho más por el templo. Estoy cansado de vivir en un cuchitril, así que, bueno, es tiempo de comenzar a remodelar mi casa. Otro dice, sí, es cierto que debemos reconstruir la casa de Dios, pero siento de Dios que quiere que le preste atención a mi casa y a mi hogar, así que la casa primero. Y otro dice, alguien debería de comenzar a trabajar en el templo. Espero que alguien se levante, pase adelante y tome la obra en sus manos. Yo, en cuanto termine de arreglar estas cositas en casa, voy. Y otro dice, el altar está allí. De última, al menos podemos hacer algún sacrificio y adoraciones diarias. Y ahí la vamos piloteando, ahí la vamos llevando. Y el último, me imaginé diciéndolo, como el pueblo ahí en el texto decía, este no es el momento de Dios para hacerlo, para hacer esta reconstrucción del templo. No es el tiempo de Dios para hacerlo. Así que mañana sí que será mejor. Esto sí que suena espiritual, ¿no? Pero la verdad que no tiene nada espiritual todo esto. También me preguntaba, ¿no? ¿Cuál era la importancia de la reconstrucción del templo? ¿Por qué es que era tan importante la reconstrucción del templo? Porque el templo de Jerusalén, una vez construido, volvería a ser el lugar más importante de adoración para el pueblo de Dios, donde podían realizar sus rituales, donde podían adorar como Dios había pedido que se le adore. Y con esto Ageo les estaba indicando que la adoración verdadera es una cuestión de primer orden. Y en definitiva, la adoración en sí se reduce a una cuestión de obediencia. ¿Por qué procrastinaron tanto estos muchachos, el pueblo de Dios? ¿Qué fue lo que habrá pasado? Bueno, hay algunas teorías al respecto. Una de ellas es que la tierra estuvo desolada por casi 70 años, estuvo totalmente descuidada y bueno, y no era productiva. También el trabajo era arduo, no era fácil reconstruir un templo y más teniendo como referencia el templo que había levantado Salomón, con todo su esplendor y magnificencia. Otro es que ellos no tenían mucho dinero, de hecho lo dice, ahora vamos a leer un poco el texto. Ellos también sufrían los fracasos, todas las consecuencias de no tener unas cosechas productivas y de las sequías que abundaban, y el enemigo también era muy hostil, era muy persistente y realmente logró socavar los propósitos que Dios tenía para el pueblo, que ellos en definitiva no terminaron de cumplir. Y también puede que estuvieran recordando o añorando los tiempos más fáciles, donde tenían algunas cosas más fáciles como en Babilonia. Pero el asunto es que Dios no puede hacer la vista gorda a esto, Él no hizo la vista gorda a todo esto, al proceder de su pueblo, sino que por el contrario, les hizo notar su falta de obediencia y la desidia que tuvieron, lo cual generó sus propias consecuencias. Leamos ahora el verso 5 al 7 y el 9 al 10. Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. En el texto de Reina Valera dice, meditad sobre vuestros caminos. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse.
y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder, mediten sobre vuestros caminos. Verso 9 dice, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Y ven aquí este punto, el verso de 10, dice, por eso, por culpa de ustedes, ustedes solitos se lo generaron, ¿eh? Los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Ellos sufrían de retrocesos tras retrocesos, avanzaban 2 pasitos y retrocedían 5, y así estaban, porque las bendiciones de Dios no estaban en sus carteras, en sus bolsillos, en sus negocios, en su andar. Ellos probablemente argumentaban que todo lo que les pasaba era, bueno, capaz que da mala suerte, o sí, estamos viviendo tiempos difíciles, la verdad. Pero lo cierto es que Dios estaba intentando darles un mensaje, decirles algo. Porque cuando Dios fue descuidado en la vida de ellos, en la vida del pueblo, nada obraba bien, no pasaba nada bueno. Ellos eran, sí, capaces de cumplir ciertas cosas, de hecho levantaban sus casitas, y vaya qué casitas levantaban, pero lo cierto es que estaban insatisfechos, que no estaban saciados, que era un placer, una alegría pasajera, porque en definitiva, llegado a la noche y al acostarse a dormir, sentían un vacío, estaban insatisfechos. Ellos estaban de esta manera viviendo. Realmente no era algo, una situación agradable para ellos, pese a que podrían engañarse a sí mismos diciendo, bueno, sí, ya lo vamos a hacer. Lo que estamos pasando son malos tiempos, como dije. Pero muy en su fuero íntimo sabían de que esto estaba mal, que la desobediencia los estaba encaminando mal, pero sabemos también de que Dios es un Dios bueno, es un Dios lleno de misericordia y de varias oportunidades. Así que en este caso, Dios les da una salida, les dice cómo poder resolver este asunto. Y eso está en el verso 8. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. ¿Qué era lo que estaba diciéndole Dios que hicieran? ¿Cuál era la solución que Dios estaba marcando para ellos? Dios les llama a trabajar. Laburen, muchachos. Dios a menudo espera nuestra participación en la obra. Espera nuestra adoración solo a través de la obediencia reflejada en acciones. No hay otra manera de adorar a Dios sino así. Y también Dios les está diciendo que lo hagan de cierta manera, ¿no? Con un corazón recto, un corazón con una motivación correcta, pero que también esa motivación tenga un proceder, tenga un andar coherente a esa motivación, no a la forma que a mí me parece, sino a la forma de Dios que Él estableció. Porque esto trae 2 cosas. Por un lado, es grato para Dios y es agradable, es de su gusto, pero eso también nos beneficia a nosotros, en este caso el pueblo de Dios, beneficia al pueblo de Israel, lo beneficiaría incluso hasta en lo económico, en lo productivo, en muchas áreas. Hacer la voluntad de Dios siempre fue la mejor opción para el hombre. ¿Qué podemos sacar en limpio de todo este contexto histórico, de todo lo que hemos podido leer hasta ahora, de la historia de este pueblo de Israel? ¿Qué podemos sacar un poquito en limpio? Que al igual que los israelitas, nosotros muchas veces tenemos un desorden monumental en nuestras prioridades. Nos desenfocamos de lo que realmente importa y vamos tras placebos que realmente aminoran nuestro sentir de culpa, o sea, es como que nos alivia, y como no nos sentimos culpables, nos adormecemos y retrasamos lo que ya deberíamos estar haciendo. Realmente
muchas veces tenemos un desorden monumental en nuestras prioridades. Otra cosa que podemos sacar en limpio es que somos buenos, muy buenos poniendo excusas. Y cuanto más espirituales suenan, mejor, ¿eh? Sí, sí, es cierto que debemos orar y estudiar la Biblia y congregarnos, es decir, así como el pueblo de Dios reconstruye el templo físico, ahora nosotros somos el templo de Dios, así que nosotros debemos cuidarnos en todas las áreas. Sí, sí, es cierto que debemos cuidarnos en lo espiritual también, pero la verdad es que estoy cansado de vivir como vivo, así que voy a prestarle atención a mi hogar, porque la casa es lo primero. Qué pena que hayan tantas pocas personas, tan pocos obreros. Alguien debería comenzar a servir en este ministerio y de corazón espero que alguien pase adelante y tome la obra en sus manos. Yo por el momento no puedo hacerlo, pero mañana seguro voy a poder. Bueno, sé que falta algo de constancia en mí, en orar y leer la Biblia. Sé que medio inconstante soy en alguna de estas cosas, pero de última por lo menos lo intento, ¿no? Y ahí la vamos llevando. Y como decía el pueblo, siento que este no es el tiempo de Dios para hacerlo, así que mañana seguro será el mejor momento. Si seremos buenos poniendo excusas. Y otra cosa que podemos sacar en limpio es que muchas veces nuestra falta de obediencia a los principios bíblicos y por nuestra desidia, nuestra falta de interés, es lo que genera, es eso lo que genera las situaciones indeseables que estamos viviendo. Podemos estar enfrentando situaciones difíciles de sobrellevar, en lo económico, en la salud, en lo relacional, en lo espiritual, en pila de áreas. Y quizás ya le hemos otorgado el diploma, el título a Satanás, como el generador de todo lo que nos pasa. O también podemos decir, no, realmente esto es una prueba de Dios para ver mi fidelidad y mi amor hacia Él. Pero lo cierto es que muchas veces se decanta naturalmente el asunto. Es por nosotros mismos que generamos esas condiciones y esas situaciones, el entorno que nos envuelve y que no nos gusta, pero por desobediencia a los principios bíblicos, a los principios que Dios ha marcado que vivamos. Por ejemplo, estamos tapados de deudas, hasta la manija, pero tampoco nos interesamos en buscar un sistema financiero que nos ayude a salir un poco de esa situación. De hecho, dejamos que las deudas se paguen solas, entre comillas. Por otro lado, no podemos dejar de comer azúcar, harina, grasas, todo lo que sabemos de que puede ser una bomba letal para nuestra salud. Hay algunos que están más complicados y aún así siguen haciéndolo. No paramos de culpar a nuestra pareja por lo infelices que somos y que seguimos siendo, pero realmente actuamos igual o peor que ellos muchas veces. Y otro ejemplo, no dejamos de pecar a escondidas, aún sabiendo que Dios todo lo ve y advirtió las consecuencias de lo que es el pecado, de lo que genera pecar. Pues bien, Dios a través de Ageo le dijo al pueblo de Israel más de una vez, reflexionen en su proceder, mediten en sus caminos, vean lo que están haciendo, si realmente tienen una motivación correcta, si están sus prioridades en orden, si las acciones que están dando van acorde o van de la mano con esa motivación que tienen, si fuera buena, ¿no? Y si fuera centrada en Dios. Reflexionen sobre su proceder y que se pongan a laburar, ¿no? Que se pongan a actuar en función a lo que es la obediencia a Dios. Pero nos quedamos con la historia un poco inconclusa porque todavía no vimos cómo resolvieron los del pueblo de Dios. ¿Qué resolvieron hacer? ¿Qué habrán hecho ante esta amonestación tan fuerte de Ageo? Lo vamos a ver ahora en el verso del 12 al 15. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado.
y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Recuerdan que Ageo les comenzó a hablar en el día 1 del año 2 del mes 6. Ahora, el día 24, ya estaban trabajando. Dirán, pasaron 23 días, como mucho, ¿no? Capaz que si yo te hablo hoy, capaz que en 2 o 3 días me respondés. Pero esto es cuando es en un mano a mano. Esto era un pueblo entero. Sus líderes, Zorobabel y Josué como sumo sacerdote, realmente fueron los primeros a quienes les llegó la palabra de Dios por medio de Ageo. Y ellos la entendieron, ellos la acataron y fue transmitida al pueblo. Y el pueblo aceptó obedecer, aceptó acatar lo que el profeta Ageo decía. En 23 días, un pueblo entero ya estaba construyendo el templo, reconstruyendo nuevamente el templo de Dios. En solo 23 días. Reconocieron su indiferencia ante el mandato de Dios, cambiaron su actitud y actuaron. Se pusieron a laburar, manos a la obra. No dejaron para mañana lo que deberían haber hecho ya, hace un buen tiempo, sino que con la fuerza y el ánimo de Dios, que Él dice, yo estoy con ustedes, doblegaron su procrastinación y la transformaron en acciones de obediencia a Dios. Así que, como bien dije antes, se pusieron manos a la obra, a hacer lo que tenían que hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros si es que entendemos o vemos de que somos procrastinadores en algunas cosas, en algunas áreas? ¿Cuál es la salida que Dios nos da? ¿Qué es lo que podemos sacar de todo esto que nos ayude hoy en nuestro día a día para poder dejar de procrastinar y hacer lo que tenemos que hacer? Bueno, queridos, no tengo atajos. Tenemos que hacer lo mismo que el pueblo de Israel. Reconocer nuestra indiferencia, cambiar de actitud y actuar. Lamentablemente no hay recetas mágicas para esto de dejar de procrastinar, así que si queremos dejar de aplazar todo para mañana, todo para después, vamos a tener que hacer un pequeño, gran esfuerzo, aunque créanme que no es que sea tan horrible ese esfuerzo para hacer, porque además la recompensa es grande. Y aquí les voy a dar algunos tips, algunos consejos que he sacado de algunos expertos y que creo que nos va a ayudar no solamente en nuestra área económica, no solo nos va a ayudar en cuestiones relacionales, nos va a ayudar también en el área espiritual, en todo lo que abarcamos como seres humanos, como cristianos, hijos de Dios. Bueno, estos tips nos van a dar una mano para poder dejar de procrastinar. Un punto es, empieza por poner prioridades. Si hay muchas cosas que debemos hacer, a mí me pasa en realidad que sé que tengo un montón de tareas en distintas áreas para abarcar o para tratar. Hay también cosas que quiero hacer, hay cosas que debo hacer y hay cosas que quiero hacer, ¿sí? Dentro de esa lista de tareas. Ahora bien, empecemos por las que debemos hacer, las que son más importantes, es decir, la prioritaria. Y de esta manera, cuando nos queremos dar cuenta, ya nuestras obligaciones están hechas. Y esto supone realmente una satisfacción, un alivio, y bueno, y ahí podemos abordar las otras tareas que queremos hacer o que nos son más placenteras. Pero en principio, podemos comenzar con las que son de prioridad. Una vez ordenada la lista de tareas,
por un lado las que debemos hacer y por otro lado las que queremos hacer, comencemos entonces con las prioritarias. Punto número 2. No nos olvidemos de nuestros objetivos. El pueblo de Israel tenía un objetivo claro y era la reconstrucción del templo, lo cual fue procrastinado. Tengamos nosotros siempre presente qué es lo que queremos conseguir, ¿sí? Y teniendo esto en mente, capaz que teniendo en mente, no sé, poder lograr doblar toda la ropa del ropero, como me pasa, y cambiarla de estación de verano por la de media estación o qué sé yo, en menos tiempo, o quiero conseguir algo que no sea tan trivial. Puede ser que queramos conseguir poder leer la Biblia, toda la Biblia entera. Bueno, teniendo esto en mente, que estas son cosas que pueden llegar a darnos satisfacción, es más probable que nos pongamos una tarea más enfocada, con metas a mediano, a corto, mediano y largo plazo, y que no nos dejemos y que nos alejemos entonces de las distracciones, en no olvidarnos nuestros objetivos, en tenerlos claros a lo que queremos llegar y poner como metas cortas en el medio que nos pueden ayudar a conseguir esta meta que nos llena de satisfacción, o bien que es necesaria y que tenemos que hacerla sí o sí. El tercer punto se desprende de este número 2, y que es, si se puede, dividamos las tareas. Es decir, si lo que tenemos que hacer es muy pesado, como por ejemplo lo que dije recién, leer la Biblia entera, bueno, en un día no lo vamos a hacer, ni en 2 ni en 3, pero sí podemos fraccionarla. Podemos decir, bueno, voy a leer 1, 2 o 3 capítulos por día. Y sé que esto me va a llevar tanta cantidad de tiempo. Mientras sea posible dividir las tareas y fraccionarlas en porciones más pequeñas, o ya sea de tiempo o en cantidad, que sea fácil para nosotros digerirlo, entonces hagámoslo. El punto número 4 sería, refuerza tu trabajo. Esto es, date unas palmaditas de bien hecho, Ángela, o bien hecho yo, por lo que hicimos y lo que logramos hacer. Es necesario el ánimo y que nosotros mismos nos animemos y nos recompensemos cuando hayamos logrado una tarea titánica para nosotros. Puede ser que después de una ardua tarea o de una semana intensa de estar limpiando, ordenando o haciendo cosas, digamos, bueno, el fin de semana, si yo cumplo con cada una de las tareas que yo misma me asigné, nos vamos de paseo todos en familia, ¿sí? Porque cumplimos con lo que teníamos que hacer y ese es nuestro disfrute. Refuerza tu trabajo. Y bueno, y también en ese sentido tenemos que establecer tiempos de descanso, obviamente, como dije anteriormente, que sean cosas que sean fáciles de digerir, que sean fáciles de hacer, que no nos genere tanta frustración, pero que sí nos mantengan activos. El punto número 5 sería, pongámonos lejos de todas las posibles distracciones. La idea es que si sabemos que hay algo que nos distrae o que nos llama poderosamente la atención y que nos quita del objetivo, de la prioridad que nos hemos marcado, entonces tratemos de no rodearnos de eso. No nos creamos que vamos a poder vencer esa tentación, porque en realidad puede que nos gane a nosotros y que realmente nos quite tiempo, y ahí comencemos otra vez con esa tirando la pelota del lado de la procrastinación. Si el teléfono nos distrae, hacelo a un lado, ponerlo en silencio, no sé, desactivar el wifi o los datos móviles, pero tratemos de buscar estrategias que nos ayuden a poder concentrarnos en la tarea que nosotros mismos nos designamos y sabemos de que nos dará una alta satisfacción. Y por último, no nos olvidemos de pedir ayuda. Esto no es una cosa que tengamos que necesariamente tengamos que hacer solos. Algunas cosas quizás sí. Por ejemplo, el tema del trabajo. Pero
en otro tipo de cuestiones. Compromiso con alguien nos ayuda a la realización de la tarea. Siempre que nos debemos los unos a los otros, que tratamos de comunicarnos y de apoyarnos los unos a los otros, cuando rendimos cuentas con otra persona, ese compromiso nos motiva a la realización de la tarea que nos hemos asignado. Voy a darle un repasito a estos 6 puntos. 1, empecemos a poner prioridades. 2, no nos olvidemos de nuestros objetivos. 3, si se puede dividir la tarea, entonces hagámoslo. 4, reforcemos nuestro trabajo. Es la palmoterapia. Decirnos bien yo por lo que hicimos. Pongámonos, el 5, pongámonos lejos de las distracciones, de las posibles distracciones. No nos creamos que vamos a poder si sabemos que eso realmente es poderoso para nuestra atención y nos puede llegar a distraer. Y 6, no nos olvidemos de que podemos pedir ayuda. Si hay cosas en las que podemos pedir ayuda, entonces pidamos ayuda, porque el compromiso con alguien nos empuja a la realización de la tarea. Estos consejos, sumados a nuestra disposición, pueden ayudarnos a dejar de procrastinar realmente. Y claro que podemos empezarlos a aplicarlos hoy mismo. O también podemos dejarlos para mañana, ¿no? Eso depende de cada uno. En fin, quisiera concluir con un versículo bíblico que no está en Ageo, sino en Mateo 6:33, y dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. No nos olvidemos que nuestra prioridad está en el Señor. Él es el que nos muestra el camino y la forma de hacer las cosas. Es tenerlo a Él presente en todo nuestro andar, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, más que nuestro propio pensamiento, nuestras propias ideas, es buscarlo a Él, su consejo, su guía, su dirección, y todas las demás cosas serán añadidas. Vamos a poder prosperar en muchos aspectos, en lo económico, en la salud, en lo relacional, en lo espiritual. Pero si estamos en este plan de buscar el reino de Dios y su justicia, hagámoslo hoy, sin falta. No dejemos para mañana lo que debemos hacer hoy. Tengamos una oración para terminar. Querido Dios, Padre amado, agradezco mucho el haber podido leer y estudiar esta porción de Ageo, este capítulo 1 que tanto nos enseña, Señor. Qué bueno que es la Biblia, porque podemos aprender de las experiencias de otros, como lo fue el pueblo de Israel, de no solamente aquellas cosas que no hizo bien, como el hecho de procrastinar por 14 años la construcción del templo, la construcción del lugar de adoración contigo, sino que también podemos ver cómo se retractaron, cómo lo hicieron no de cualquier forma, sino que realmente reconocieron su indiferencia, cambiaron la actitud y comenzaron a trabajar en pos de ello. Señor, ayúdanos a ser igual que el pueblo de Israel en este sentido. Que si entendemos que procrastinamos en alguna de nuestras áreas de la vida, entonces que podamos no ser indiferentes a eso, que le demos frente a este asunto, a este problema, que podamos cambiar de actitud, porque sabemos de que tú nos ayudas, de que tú estás con nosotros, que nos das la fuerza y el ánimo para poder hacerlo. Y también, Señor, ayúdanos a que no quede en la teoría y decir, wow, Señor, sí, qué lindo todo esto, sino que actuemos, que realmente no dejemos para mañana lo que debemos hacer hoy, lo que ya deberíamos estar haciendo, que es buscar tu reino, buscar tu justicia. No es estar internados 24 horas al servicio de los demás, sino que de manera equilibrada poder ordenar nuestras prioridades y poder encontrar en ti la solución a cada uno de los problemas de nuestra vida. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Encontrarte a ti, buscar tu guía, tu consejo en cada una de las áreas de nuestra vida.
Ayúdanos, Señor, a tenerlo presente y a poder identificar con claridad si hay algo en lo que estamos procrastinando para poder actuar al respecto. En el nombre de Jesús, amén.